Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Divide y Vencerás. En esta ocasión hablaremos de cómo nos influyen a la hora de tener que elegir entre el Estado o el capital privado. A un Estado, un papá Estado que te proteja, que te dé todo, o un mamá mercado o mamá capital, hay que te dé empleo, que te dé riqueza y que tengamos que elegir quién controla la economía entre esos dos, cuando realmente se basan en instituciones externas que no llegan a la mano de las personas, tanto individuos como colectivos, como sociedad, sino que se va a la mano de unos oligopolios, unos pocos, y la gente se pelea, no, que tú eres funcionario, tienes mejores condiciones laborales, eres un vago, o no, es que la privada despiden más fácilmente, no les importa tanto las personas, y no hay derechos laborales. Y lo que consiguen es que haya un conflicto entre el trabajador de una empresa privada y el funcionario. En lugar de mirar al que está arriba de la directiva de la administración, en el caso estatal, y de los directivos, de los ejecutivos en la corporación privada, que son los que se lo llevan bien caliente y a eso no le ponen ningún tipo de excusa. Porque un Estado, cuando se hace muy grande, se vuelve pues corrupto, burócrata, y le interesa bastante poco a las personas. Se separa de lo que es el pueblo. Y una corporación, cuando tiene mucho poder, pues pasa lo que está pasando ahora. Que están por encima de los países, de las fronteras, de la propia democracia, la propia política, de los consumidores, pueden privatizar lo que les dé la gana, pueden volver a unas condiciones laborales del siglo XIX, del tercer mundo, y incrementar eso, pues incluso los países que se dicen más avanzados entre comillas, porque al mismo tiempo esos países luego son los que exportan la barbarie pues al resto de continentes, la destrucción de la naturaleza, la crisis de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora creo que el capital privado está por encima del Estado, pues estamos en una época con el neoliberalismo en que las grandes multinacionales, los oligopolios, tanto eléctricos, alimentación, industria, energéticos, petroleros, farmacéutica, de la televisión, los medios de comunicación, pues están controlando prácticamente todo lo que es la sociedad. Y incluso un medio de comunicación pues puede pasar por encima de la opinión que diga un gobierno, y eso es muy peligroso. Aparte de que no hay manera de defenderse de esos mensajes, ya no solo por parte de los gobiernos, sino también pues de las propias personas oyentes que lo vean o que lo oigan. Y es lo que ha llevado pues la globalización, esta forma de globalización, que solo se globaliza el capital y el dinero. El Estado está más bien como un colchón, ¿no? Como un mal menor para salvar a la gente cuando no tiene una red social y darle esa red social. Pero es una tontería también confiar en el Estado, porque dicen, no, es que el Estado evita las desigualdades. Pero si es el Estado, su propia creación, la que generó esa desigualdad, por muchos impuestos que vaya a pagar los ricos, va a seguir haciendo esa desigualdad, porque es inherente a la propia institución del Estado.
Claro, pero alguno dirá, no es que la solución entonces es una economía mixta o mutualista en que se comparta lo privado y lo público. Pero es que una economía mixta siempre va a estar más a favor de lo privado que de lo público, por una razón muy sencilla, y es que quien inició esta forma de economía, de sociedad, de modernidad contemporánea, fue el liberalismo, y el liberalismo es un concepto de derecha que solo le importa prácticamente la economía y que deja de lado por los derechos humanos. Y entonces cualquier opción de economía mixta, incluso por muy izquierda que pueda parecer como la de Sudamérica, al final se basará más en las formas del liberalismo del siglo XIX que realmente de un intento de que haya una compenetración con un socialismo. Para que realmente fuera mixto, tendría que haber un socialismo unos 100 o 200 años que predominara a nivel mundial y después de ese experimento que se equilibrara con lo que fue el liberalismo de estos 200 años. Y entonces ahí sí saldría, digamos, un equilibrio, ¿no? Razonable, entre comillas. Pero es que también está el asunto de que uno está claramente a favor de que siga una élite minoritaria del 1, del 5, del 10 o del 20% y otro a favor de la abolición de las clases para que deje de haber los ricos y los pobres. Entonces, es absurdo que haya un equilibrio entre eso. Es más, buscar ese falso término medio es una posición claramente en contra de que haya mejores sociales, una sociedad mejor para los explotados, los desheredados o los que están en una situación más difícil. Así que creo que lo mejor sería sí tener en cuenta lo privado, lo individual, pero más que lo económico, en otros aspectos de la vida más importantes como la autorrealización, la felicidad, la cultura, saber hacer de todo un poco, el conocimiento, y aparte de eso, compaginarlo con un mayor apoyo mutuo, una solidaridad, una cooperación económica, social con los demás, política, en que haya una autogestión, una forma de organizarse la sociedad por sí mismo y que no haya ni el Estado ni el capital privado. Además que ambas formas surgieron de la acumulación. El liberalismo utiliza, o los ricos, el Estado como si fuera lo malo, pero bien que les gusta gobernar el Estado. Fíjate tú qué incoherencia. Y el problema es que ambas formas nacen de la economía, de tener la economía como principio de la sociedad. Cuando la economía se supone que es un intercambio más bien de objetos secundarios. Y no, ni de lo más importante de la vida, que es la moral, la ética, la sabiduría, la libertad, el amor, ni de las cosas de la supervivencia, como la salud, la alimentación, la vestimenta, la vivienda, el trabajo. Otra cosa es que hayan coartado como que fuera relacionado a eso bajo unas instituciones y unos poderes. Pero aunque se pasara del capital privado al mercado, que bueno, que sería una sociedad mucho menos materialista, en el sentido de un mercado más simple, ¿no? Más local, como el que había antes, pero todavía tendría como principio la compraventa o las cosas, los objetos, en lugar de una filosofía, una cultura, una forma de vida.
un comportamiento, unos valores positivos ante los demás. Al igual que un Estado, podría comportarse bien un presidente, como puede ser el caso de Rafael Correa, que a la vez es pragmático, serio, pero también hace mejoras considerables para el pueblo y no permite que haya un control abusivo por parte de las multinacionales extranjeras o de la banca mundial. Pero aún así, por la propia inercia del Estado, querrá estatizar los sindicatos, que lo público solo pertenezca a sus instituciones, que los representantes tengan tanta o más importancia que los representados, que es el pueblo. Es por la propia dinámica o la propia inercia de esa administración de la sociedad la que se separa instantáneamente de esa propia sociedad. Y una cosa muy curiosa que dice ahí, no es que él, por parte de los defensores de lo privado, que el Estado, bueno, más que el Estado, lo público no sirve, es un derroche, es ineficiente. Pero luego, esa misma gente es la misma que las empresas que dieron más beneficios, que encima no eran ineficientes, sino daban más beneficios, las privatizan para ellos y sus amigos. Así que lo dicho, no va a venir ni un empresario y tampoco ni un político a salvarte. O te salvas tú mismo, o se salva la sociedad y se autogobierna como responsable y soberana que debería ser, emancipándose, o no se salva. Espero que os haya gustado y si queréis os suscribís. Un saludo a todos.